en este momento es director de varios proyectos en Más Colombia y aparte de eso es el fundador de Sin Medida. Es un placer poder tenerlo acá, ya que, pues bueno, como ustedes saben, sin él nada de esto estaría y no estaríamos acá. Entonces, pues le pido que le demos una calurosa bienvenida al conferencista de hoy, a Iván Moreno, que nos va a hablar sobre la caridad. Y los dejo con él. Gracias, Sebas. Pues retirar como prendo ya. Bueno, espero que me vean y me escuchen bien. Si tienen algún problema de sonido o algo, me escriben. Y bueno, y ahí intentamos parar. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Este era un tema que quería hablar hace tiempo y le había pedido el favor a Sebas para que me ayudara con un tiempito, porque quería como mostrarles un tema que he venido trabajando hace tiempo y que es como el motor de muchas cosas de las que nosotros hacemos, tanto en Más Colombia como en Sin Medida, como pues, en todos los proyectos en los que andamos metidos. Y para dar una introducción a esto, pues quería como nada más hablar un poquito de la historia de Sin Medida, precisamente. Sin Medida, no sé si les han contado mucho la historia, Sin Medida nació casi que en las catacumbas, fue muy chistoso, nació en unos salones, todos como escondidos y encerrados mientras pasaban muchas cosas. Y pues yo tuve la idea de reunir algunas personas para empezar a trabajar por un grupo católico dentro de la universidad. Y como excusa para poder hablar, para poderlos reunir, para tener una excusa de estar juntos tanto tiempo, yo les empecé a dar unas charlas, una formación en leyendas negras de la iglesia. Es un tema que me gusta bastante, no sé si lo han escuchado. En Instagram de Sinaí hay como una sección semanal en donde se van mostrando algunas leyendas, alguna parte de la historia de la iglesia. Y este tema me interesaba mucho, era porque me parecía muy extraño pensar cómo era posible que el cuerpo místico de Cristo, después de hablar tanto de amor y de tener ese maestro tan perfecto en el amor, haya cometido tantas cosas tan malas, ¿sí? Pues de hecho, después les contaré si hay tiempo, o en otro momento, mi conversión, antes de que yo fuese católico, antes de que iniciase mi conversión, un tema muy fuerte que a mí me daba muy duro era precisamente la historia de la iglesia, ¿no? Como pensar cómo es posible que existiera gente tan mala dentro de una misma organización. Y cuando inició pues todo este proceso de conversión, yo empecé a investigar, a leer, a hablar con algunos amigos historiadores y descubrí que si bien existen sombras en la historia, también existen unas luces muy poderosas y muy fuertes que a veces se olvidan y a veces se dejan de lado. Entonces, ya llevo pues, bastante tiempo aprendiendo este tema, investigando, trabajando, y me he dado cuenta que más allá de intentar develar leyendas negras, de mostrar cómo ellos están equivocados, creo que es más bonito y mucho más importante mostrar las luces de la iglesia, mostrar esa belleza que la iglesia ha traído al mundo y de qué manera esa belleza y esa luz ha transformado corazones, ha transformado mundos. Entonces, por eso quiero hablar de la caridad. La caridad es ese motor que arrancó con la iglesia y la ha llevado por más de 20 siglos, a pesar de las tempestades, a pesar de dictadores que nos odian, a pesar de revoluciones que nos detestan, a pesar del coronavirus. El cuerpo místico de Cristo se ha caracterizado desde un principio hasta que se acaben los tiempos en que se ha mantenido firme frente a la tempestad, acompañando a los más necesitados y siempre dándole gloria a Dios. Esa es la verdadera característica de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, de su cuerpo místico. Al entender a la iglesia así, es que empecé a investigar más cosas sobre detalles pequeños, pequeños sobre la caridad. Y parecen detalles pequeños, pero en realidad fueron pequeños movimientos que transformaron el mundo. Entonces, bueno, si tienen, o sea, me gustaría, si quieren conversar y hablar, tienen preguntas sobre algún tema en particular, pues también podemos ir charlando, pues para que no sea como un monólogo súper largo. Eh, pero entonces, pues voy a iniciar la presentación. Me avisan, por favor, si pueden ver la presentación que estoy cargando. Dice Caridad y tiene como un muñequito de corazoncitos. Listo, perfecto, gracias, Angélica. Bueno, esta presentación no la hice yo,
la hizo mi prometida, yo no soy tan inteligente en cosas de diseño. Y ella, bueno, primero que todo, no sé si me está escuchando ahorita, ella me ayudó un montón preparando esta charla, porque pues, bueno, yo trabajo en la Universidad de los Andes y ahorita la próxima semana arrancamos. em, y esta semana todo se volvió loco, todo explotó, nos pusieron 1.000 millones de reuniones que no teníamos, y sin ella de verdad esto no hubiera sido posible. Y bueno, le quiero dar gracias, primero porque pues sin ella esto no se hubiera hecho, y segundo porque pues para los que lo conocen, para los que la conocen, ella es la directora de la Fundación Más Colombia, creo que ella encarna mucho de lo que significa la caridad, de esa entrega sin esperar nada a cambio, sí, de esa luz que ilumina sin hacer ruido. Entonces, pues gracias, Cata, te amo. Y ahora sí pasamos a hablar sobre nuestro tema. Entonces, la caridad, no quiero hablar como mucho de temas como teóricos y cosas muy grandes de todo este lugar, cosas por el estilo. Más bien quiero, si esto se deja pasar, eh, creo que no se está dejando pasar. Mm, no, sigue en la primera diapositiva para ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, a ver si se puede de otra manera. Voy a ponerlo por acá. Listo. Disculpen el problema técnico. Listo, entonces voy a compartir toda mi pantalla. El problema de que comparta toda mi pantalla es que no voy a ver el chat y si tienen preguntas y me las mandan por ahí, pues no las voy a ver. Entonces siéntanse en libertad de interrumpirme y ahí vamos hablando. ¿Listo? Listo. Dios mío. Entonces, la charla es el tema que nos reúne, que les quiero exponer, es la caridad. Y como les decía, hay como un background de por qué me interesa este tema y por qué quiero mostrárselos. Y tiene mucho que ver con el tema de las leyendas negras de la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque no sé, pues todos los que están aquí presentes deben tener contextos súper distintos, súper diferentes, deben venir de muchas realidades complejas. Y pues no sé muy bien cómo ha sido su evolución dentro de la fe, pero creo que algo que es un común denominador para todos nosotros es que usualmente cuando se nos presenta la historia de la iglesia hay como unos baches gigantescos y muy negros que siempre nos muestran, ¿no? Y que en un principio pueden parecer simplemente como datos anecdóticos o datos de la historia, pero que al final empiezan a calar en la fe de uno. O sea, cuando uno le dicen, vea, esos tipos que usted tanto quiere fueron los que mataron a los musulmanes en las cruzadas. Vea, esos tipos a los que usted quiere son los que quemaron a Galileo. Vea, estos tipos a los que usted quiere fueron los que pisotearon la ciencia durante mucho tiempo. Y digamos que con el tiempo, mientras se van metiendo estas historias en la cabeza, mientras estas historias van calando en el corazón, uno empieza a desconfiar mucho de esta institución. Uno empieza a decir, como ve, sí es cierto, ¿cómo es posible que estos tipos que hablan tanto de amor sean así de malos? Y surgen historias gigantes y súper monstruosas eh, sobre lo que ha hecho la iglesia. Como una institución que oprime a los librepensadores, la edad oscura, llena de persecuciones y el fin del intelecto. En esta charla no quiero desmentir muchas de estas cosas, que bastantes tienen de mentirosas, naturalmente también, para que una mentira cale tiene que tener un ingrediente de verdad, eh, pero algo que muestra un milagro permanente de Dios en nuestra vida, en la vida real nuestra, es la existencia de una institución que a pesar de llevar 2000 años siendo atacada por muchos lados, sigue existiendo. Y es importante preguntarse cuál es el motor para que esta institución siga adelante. Y el motor, creo que pues estudiando he descubierto cuál es parte de ese motor.
y es precisamente el amor. El amor que la iglesia brinda es la que la mantiene para que siga adelante. No voy a hablarles de leyendas negras, no voy a decir que a Galileo nunca lo mataron, eso después lo podemos hablar. Pero tampoco vamos a hablar de leyendas rosas, ¿no? No vamos a decir que la iglesia no hizo absolutamente nada y todo ha sido muy chévere. Lo importante es que enfoquemos la vista en cuál era el real motivo de la iglesia, cuáles fueron sus actos y de qué manera las podemos medir, de qué manera las podemos sopesar. De hecho, es curioso porque la misma iglesia durante todo el tiempo ha tenido una visión autocrítica de lo que ha sucedido. No sé si han leído la Divina Comedia, pero en los últimos círculos del infierno se encontraban papas, incluso un papa reinante estaba en esa Divina Comedia. Y Dante era una persona que se caracterizaba por su fe y por su cercanía a la Iglesia Católica. Y acá lo interesante es mostrar que institucionalmente no es que la Iglesia intente hacer cosas malas y ya, sino que internamente este cuerpo místico se va dando cuenta de cosas que son erróneas y las califica como tal. No es que las deja aparte. Eh, Casos, por ejemplo, el Galileo, y lo que dijo el Papa Juan Pablo II, y lo que dijo la Iglesia, y lo que mantenía con las teorías. Pero estos son otros temas que tenemos que después podemos hablar. Pero lo importante acá es entender que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y al entenderse como cuerpo místico de Cristo, como esa extensión de la cabeza de Cristo, tenemos que entenderla por lo que hace y cómo, digamos, dentro de esa acción es nuestra naturaleza caída la que hace que el amor no llegue en plenitud en muchas ocasiones, por culpa de la soberbia, por culpa de la riqueza, por culpa de buscar cosas que no deberíamos. Y al entender esto, al no caer ni en leyendas negras ni en leyendas rosas, sino entender a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, entendemos que es Cristo mismo actuando en la historia. La iglesia es Cristo mismo trabajando en la historia, llevando un mensaje de amor, recordándole a la gente que lo importante es la dignidad de la persona y el amor que un creador omnipotente hizo sobre él. La caridad es ese ingrediente que ha hecho la iglesia, que ha utilizado la iglesia para permanecer durante siglos y para cambiar y transformar mundos y vidas. Pero es muy interesante que lo hace de manera silenciosa, ilumina sin hacer ruido, como una vela. Y esa iluminación ha tocado muchísimos corazones, sin pedir nada a cambio, simplemente entregándolo. Acá, pequeño paréntesis, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto con el Banco de Alimentos para acompañar a unos abuelitos que están pues, muy mal. Y ver trabajar el Banco de Alimentos es una cosa impresionante. Ustedes, o sea, de verdad, ustedes no sé si lo conocen, si conocen esa institución, pero la cantidad de personas que alimenta el Banco de Alimentos, y estoy seguro que más del 80% de católicos en Colombia no sabe qué es el Banco de Alimentos. Es una institución eclesial, una institución de la Iglesia Católica que está enfocada en alimentar y acabar el hambre. Y de verdad, mueve toneladas de alimentos todos los días, vincula empresas gigantescas y acompaña desde las fundaciones más grandes, la no sé, Fundación Éxito, hasta la fundación chiquitica que atiende a niños chiquitos. Y así de grande lo hace y sin decir nada, lo hace muy en silencio, lo hace sin, con bombos y platillos en las noticias diciendo, nosotros estamos haciendo y ustedes no, desgraciados ateos. Lo hace simplemente por entregar y por reconocer que la dignidad humana tiene que ser defendida y se tiene que trabajar para acabar con los males que atentan contra ella. Y acá algo muy importante es que esta vela que ilumina en silencio ha hecho tanto bien que es realmente imposible de cuantificar el amor que ha entregado a la iglesia por el mundo. Es imposible saber cuántas vidas han sido cambiadas y cuántos corazones han sido tocados por estas acciones en silencio. Por eso es muy difícil hacer una historia de la caridad, porque primero no tendríamos, o sea, tendríamos un inicio que sería pues el legado que nos da nuestro Señor Jesucristo, pero las páginas y páginas que ocuparían esta historia pues no alcanzarían a cubrirse jamás, porque cada católico que sale a entregar el amor que Cristo dispuso en su corazón es una nueva obra de caridad transformando el mundo. Y acá podemos entender cómo la caridad ha transformado el mundo de maneras infinitas y cómo ha cambiado el mundo sin medida. Es realmente lo que sucede. No hay forma de cuantificar tanto bien que se ha hecho. Y entender que ese bien se hace es precisamente porque entendemos que somos creación de Dios. Somos como ese tejido de ese Padre amoroso que nos construyó,
nos pensó desde la eternidad, nos hizo a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes fue pensado desde la eternidad por un Dios todopoderoso, y además de ser pensado desde la eternidad por un Dios todopoderoso, fue redimido y valió hasta la última sangre de Cristo, el verdadero sacrificio, el último sacrificio, el culmen de los sacrificios, y al mismo tiempo cada uno de ustedes, además de ser creación del Creador, redimidos del Redentor, es además templo del Espíritu Santo. Son capaces de santificarse, son capaces de elevarse ustedes mismos para acercarse mucho más a Dios. Si entendemos que cada persona en el mundo tiene estas tres características tan increíbles, primero que son creación del Creador omnipotente, redimidos por el Redentor, que valen la sangre de todo un Dios y al mismo tiempo son templo del Espíritu Santo, nos damos cuenta que es irresponsable quedarnos de brazos cruzados cuando un hermano nuestro sufre. Y la iglesia eso lo ha entendido desde el momento cero del nacimiento y por eso jamás se ha quedado quieta. Y acá es muy interesante ver todo lo que ha surgido durante esta pandemia. Es posible que estemos encerrados, pero eso no significa que la iglesia se haya quedado quieta ni que se haya quedado encerrada. La iglesia de Cristo, se ha caracterizado durante toda la vida, durante toda la historia, en que siempre se ha mantenido del lado de los pobres no solamente materiales, sino de los pobres que son los necesitados, los que requieren apoyo, se ha mantenido siempre el pie del cañón, acompañándolos, ayudándolos, y al mismo tiempo se ha mantenido dándole gloria y honra a nuestro Señor. Esas son las dos características del verdadero cuerpo místico de Cristo. Cuando la iglesia deja de hacer algo, deja de hacer algo de estas dos cosas, deja de ser iglesia, se separa de ese cuerpo místico, deja de pertenecer a la jerarquía, digámoslo por ponerlo de algún modo. Entonces, solo quiero como poner esto antes de arrancar como con los ejemplos particulares, para entender desde qué visión estamos acercándonos a la caridad. La primera es que es un bien que se hace en silencio, sin buscar reconocimiento, ni bombos, ni platillos. La segunda es que no podemos cuantificar ni contar todo lo que ha hecho esta iglesia. Y lo tercero, la causa de ese amor y de esa caridad es que no podemos dar menos, porque hemos sido tan bendecidos que tenemos que defender esa dignidad que Cristo, que Dios ha puesto en cada una de las personas que nos rodea. El amor cristiano, ya para cerrar esta última parte, y creo que es un detalle importante que siempre hay que tener en cuenta, el amor cristiano siempre se encarna, no es un amor abstracto, no es un amor por la humanidad o la fraternidad de los masones o ese amor que parece como muy por allá en las nubes, sino es un amor que se encarna, que se ensucia, que se dobla las rodillas y después se arremanga para empezar a trabajar. Es un amor que se acerca al hermano. Por eso, y ya pequeño paréntesis, tengan cuidado con ese amor que es muy alejado, por ese amor a esas causas que parecen muy lejanas, que pueden parecer muy heroicas, pero que al final no es un amor encarnado. Vamos a acabar con el hambre en África, ni siquiera sé cuántos países hay en África, o pobrecitos, el hambre en La Guajira, y nunca he ido a La Guajira ni conozco a nadie de La Guajira. El amor cristiano es un amor encarnado en el sentido de que se preocupa por el que está al lado, que si bien te puedes preocupar, por supuesto, te puedes preocupar por las personas que están sintiendo hambre hoy en día en La Guajira, sería irresponsable que lo hicieras si no te das cuenta que el hermano que está al lado tuyo se quiere suicidar. Y ahí es cuando el amor tiene que encarnarse. Cuando tú entiendes que tu responsabilidad principal e inicial es con los que están a tu alrededor y después tiene que ir creciendo en círculos concéntricos. Y así es como el amor ha cambiado y transformado el mundo. Cuando tú simplemente crees en un amor muy abstracto y muy por allá, se vuelve más un eslogan, se vuelve más un activismo de sofá, se vuelve más buscar publicaciones con muchos likes y muchos retweets que al final no transforman ni hacen absolutamente nada. Entonces, ya después de esta pequeña introducción a la caridad, me gusta hablar mucho, entonces me demoro bastante. Vamos a iniciar un leve, muy rápido recorrido sobre la historia de la iglesia, sobre algunos temas particulares sobre los que ha tocado y ha transformado vidas y mundos, enfocándonos particularmente en los inicios de la iglesia. Todos estos temas que vamos a hablar van a ser sobre los inicios, después, durante la persecución, después de la persecución y un poquitico del inicio de la Edad Media. Entonces, el primer tema que quiero hablar, y bueno, ya no me quiero demorar tanto en estos temas porque me gustaría charlar con ustedes si tienen como más posiciones y visiones, tiene que ver con la manumisión de la esclavitud. La manumisión
es la liberación de los esclavos. Este tema es bien curioso porque eh, culturalmente la esclavitud siempre fue concebida como algo natural. El esclavo era parte de la sociedad, no tenía privilegios y era algo que se consideraba pues que debía existir, dado un fenómeno particular que era la guerra. Y entendemos que si hay guerra, que si hay un enemigo, que si hay un otro, y somos capaces de vencerlo, pues es nuestro derecho primero el pillaje, tomar lo que pues era de ellos, y también dentro de eso que tomamos no solamente hay cosas materiales, sino a las personas. Y pues conocemos infinidades de civilizaciones que pues que trabajaban con este aspecto particular. La esclavitud era un elemento fundamental para el funcionamiento social. No sé si han leído, por ejemplo, la visión que se tenía sobre el trabajo manual por algunos filósofos en Grecia o incluso en Roma. Ese trabajo era dejado para la parte más baja porque ese tiempo no se podía gastar por los filósofos, por ejemplo, o ver cuál era la posición que se tenía sobre los métricos en Grecia, lo que Aristóteles decía sobre ellos, sobre la manera en que se trataba a los esclavos por parte de los egipcios. Bueno, a lo que quiero llegar es, la esclavitud era muy natural, era incluso extraño pensar pues, eliminarla. Con la entrada del cristianismo empezó a pasar algo muy extraño, si uno lo mira desde un punto de vista sociológico, y es que empieza a haber una especie de democracia social, entre comillas, no una democracia política en donde todos tienen los mismos derechos y todos votan, sino más bien una democracia social en el sentido de que paulatinamente se empiezan a ver las diferentes escalas sociales como iguales. Y lo más curioso es que empiezan a verse como iguales con derechos, como hoy en día siempre gritan todos los movimientos activistas, sino que se empezaron a ver como iguales en cuanto a deberes. Y eso es un cambio de paradigma que a pesar de que hoy nos parezca muy poco, es realmente el cimiento de una transformación social gigantesca. Y es que gracias a las enseñanzas de la iglesia, empezamos a ver a los esclavos como personas con alma que se pueden condenar. Y si son personas con alma que se pueden condenar, son personas que necesitamos probarle el mensaje para que no se condenen ni se salven. Y ahí viene este grandioso versículo de San Pablo, en el que dice que desde Cristo ya no hay griegos, ni judíos, ni esclavos, ni amos. Esa visión particular es romper esas cadenas de diferencia intrínseca del ser humano por una igualdad, digamos que espiritual, y una igualdad espiritual en un sentido muy amplio. Por ejemplo, muchos obispos de Roma, perdón, eh, em, tenían como dentro de sus como políticas dentro de la zona en donde reinaban, generar, por ejemplo, como estrategias de manumisión grandes, o sea, liberar a un esclavo costaba dinero, naturalmente, y lo que ellos hacían era facilitar el proceso de liberación. En un principio los obispos empezaron a tomar diferentes cargos administrativos dentro de Roma y ellos aprovecharon esta posición para facilitar los procesos logísticos que implicaba liberar gente. E incluso empezaron a exhortar a las personas que lo seguían para que liberaran a los esclavos como muestras de misericordia y muestras de caridad. Ahorita más adelante vamos a ver unos casos específicos sobre eso. Acá solo estoy hablando como de la generalidad. Eh, y uno se preguntaría, bueno, y si estaban haciendo las cosas bien, pues, ¿por qué no liberaron a todos los esclavos? ¿Y por qué los movimientos abolicionistas llegaron casi al siglo XVIII y XIX? Y acá es algo muy importante y es que durante ese inicio cristiano, la venida de Cristo se pensaba que era algo inminente, o sea, de que pues, se levantaba y había llegado Cristo. Y en ese sentido, muchas de esas realidades iniciales no se tomaban muy en cuenta. O sea, se entendían como es algo que está sucediendo, pero pues, va a acabar de un momento a otro porque Cristo va a volver. Y por eso no hubo como una movilización política contra el fin de la esclavitud. Después ya los movimientos abolicionistas sí tendrían un gran componente evangélico en su mensaje, fue un movimiento netamente religioso. No sé, lean por ejemplo pues, lo que decía Martín Luther King y todas estas cosas, y pues ya no es esclavitud, pero es segregación.
Pero a lo que me refiero es, desde un principio surgió un movimiento sociológico muy interesante que consiste en que los esclavos se empiezan a ver como iguales en cuanto a deberes. E incluso San Juan Crisóstomo condenaba a todas aquellas personas que abusaban de las esclavas y condenaba ese delito al igual ese delito como pecado, al igual que si fuese un liberto no sino un amo que le pusiera los cachos a su esposa con otra mujer que fuese libre. Entonces, al igualar en dignidad, digámoslo con un modo, tanto a los esclavos como a los amos, lo que se empezó a generar fue un ambiente como un caldo para que la esclavitud paulatinamente se fuera considerando como no natural particularmente. Después en la Edad Media entra una figura un poco extraña que es el siervo, y ya no es esclavo, pero parece que sí. Pero lo que sí es cierto es que durante toda la Edad Media, la esclavitud que se veía en países cristianos se veía principalmente por invasiones del Islam. Los esclavos dentro de países cristianos, que llaman los países un poco anacrónicos, dentro de estos lugares cristianos, usualmente se daban por conquistas del Islam. Entonces, ahora que todo el mundo ama el califato de Al-Andalus y por España, es, todos estos califatos que entraron por el sur de España tenían muchísimos esclavos y muchísimos de esos esclavos eran cristianos. O todo el norte de África que conquistó el Islam, todo el norte de África que conquistó el Islam también terminó con esclavos. O nada más vean los soldados de élite de los turcos, los soldados de élite de los turcos eran hijos niños de cristianos que se robaban cuando eran recién nacidos, los entrenaban toda la vida y después se volvían generales, pero eran generales eunucos y la idea era que les sirvieran solamente al sultán. A lo que quiero llegar es la esclavitud paulatinamente dejó de verse dentro de Europa por ese movimiento pequeñito que empezó a surgir relacionado con verlos como iguales, como dignos iguales y como dignos de cumplir lo mismo que yo tengo que cumplir. No tanto como ahorita que se nos dice que es igualdad en derechos, sino es una igualdad en los deberes. Y esa igualdad en los deberes fue lo que llegó a transformar muchísimas cosas adelante. Incluso, pues si no lo sabían, dos papas fueron esclavos. Nacieron siendo esclavos y dos de ellos fueron papas. El Papa Pío I y el Papa Calixto en el siglo III. Y eso muestra precisamente de qué manera el esclavo se veía como otra persona, no como un instrumento después de la conquista, sino como una persona incluso con la capacidad de dirigir la iglesia de Cristo. Nada más si lo pensamos dentro de la jerarquía eclesial, ser papa es el cargo más alto y el cargo más alto lo pudieron ocupar esclavos. O sea, eso creo que nos debería dar como muchísimas señales de que la esclavitud estaba tomando un rumbo distinto y se estaba viendo de una manera completamente diferente. Bueno, voy a cerrar acá el tema de la esclavitud. No sé si tengan preguntas. Como les digo, no puedo ver eh, si hay alguien todavía escuchándome, pero cualquier cosa me pueden interrumpir de verdad sin ningún problema. Esta es la primera muestra de caridad que les quería mostrar y era el trato más inhumano que recibían las personas posiblemente eran los esclavos. Y con ellos la iglesia tocó las puertas y ayudó a que eso se superara. Tardaron siglos, por supuesto, hubo baches, por supuesto, hubo gente que defendía la esclavitud, no lo voy a negar, pero lo que estoy diciendo es que como institución, esa iglesia de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, llevó una transformación social radical, profundísima dentro de la sociedad. La segunda parte que quiero hablar es de este gran santo, San Basilio. No es tan conocido dentro de nuestra iglesia, digamos, de romana, de Occidente, pero sí es muy famoso en la iglesia de Oriente. Digamos que es más conocido como por esta defensa que llevó a cabo contra los arrianos, me parece que fue. Y además de esta defensa con los arrianos, estuvo muy dispuesto a generar puentes, porque en ese momento la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma estaban teniendo momentos difíciles de separación. Él sirvió como puente y ya, historias teológicas, digamos que tiene muchísimas, pero lo que quiero hablar particularmente de San Basilio es que él exhortó desde un principio para la creación de leprosarios y esto también varios historiadores lo pueden discutir, pero creo que hay suficientes argumentos para decirlo. Se dice que es el creador de los hospitales.
San Basilio, además de ser un obispo, digamos, sumamente interesado por los temas teológicos, estaba muy al lado de la defensa de los más necesitados y de los más pobres. Y creó fuera de la ciudad donde él servía, eh, otra ciudad que se llamaba La Basiliades. Era una ciudad al lado de otra ciudad. Y lo interesante de esta otra ciudad, que es la Basiliade, eh, es que se encargaba exclusivamente de recibir a toda la persona que estuviese viajando, que fuese peregrina, que fuese pobre y que estuviese necesitada. Si una persona no tenía una manera de curarse una enfermedad, tenía dos opciones en ese momento. La primera era ir a un templo que era del dios de la salud, del dios griego de la salud. Se me acaba de perder el nombre, después, bueno, se los quedo viendo, después se los doy. Eh, en estos lugares era obligatorio que cuando tú llegabas con una enfermedad, no sé, un brazo roto, tenías gripa, algo, ellos te daban un tratamiento con algunos rituales y algunas cosas, y tú estabas en la obligación de devolver algo, de dar un sacrificio al Dios y dar un sacrificio al templo, tenías que pagar finalmente, era algo que tú tenías que pagar. Existían otros centros, tampoco tengo el nombre, se llama, ya lo encontré, se llama Valetudinaria, es el que les voy a decir ahorita. Los templos se llamaban los templos a Asclepio, que son los templos al dios de la salud. Y estos que les voy a decir, las valetudinarias, eran instituciones, eran centros de atención para gladiadores y esclavos. Entonces, digamos, si tú eras una persona rica, ibas a los templos de los dioses a que te hicieran pues, rituales y te curaran. Si eras esclavo o gladiador, te llevaban a estos centros, pero estos centros se enfocaban en volver útiles de nuevo a las personas que llegaban. Entonces, eras un gladiador, estabas dándote en la jeta con un man, te cortaron un brazo, te llevan allá. Si no te pueden curar, pues no te aceptan, porque pues, ¿para qué vamos a gastar recursos en un man que ya es terminal? Un esclavo viejito y pobre llega porque tiene una enfermedad que no se sabe qué es, pues no lo van a atender porque va a hacer perder recursos sobre él. La gran diferencia entre estos centros que existían en ese momento surgió con esta idea que tuvo este señor, que fue crear una ciudad para esas personas que nadie quería aceptar. Y esta ciudad tenía la particularidad de que aceptaba huérfanos, aceptaba ancianos que estaban, digamos, desahuciados, aceptaba viudas. Las viudas no eran muy bien vistas, digámoslo así. Las viudas no es que la tuvieran muy fácil en una sociedad profundamente machista. Recibía a los enfermos terminales a los que nadie quería atender, porque pues para qué voy a atender a un enfermo terminal si igual se va a morir. Recibían a los peregrinos incluso. Entonces, si alguien pasaba por la ciudad y no tenía en dónde quedarse, crearon salas especiales, salones especiales, construcciones y edificios especiales para que estos que pasaran se pudieran quedar ahí. Y lo que se vio es que la pequeña ciudad que inició como algo pequeño, como un lugar en donde se podían cuidar por la misma sociedad, se, que muchos, como digo, hay debate entre historiadores sobre esto, pero que muchos consideran que es el inicio del hospital. Ese inicio de que por más de que tengas cáncer y vas a morir, pues te van a atender, porque es que tú tienes dignidad y a pesar de todo, te vamos a acompañar para que esa muerte que tengas sea realmente digna, no como esos suicidios asistidos que están diciendo, sino una muerte realmente digna, una muerte para acompañar a la persona agonizante, sufriente y para acompañar a las familias. Y toda esta idea surgió porque este tipo empezó a construir casitas de a poquitos, poco a poco. Me recuerda mucho, no sé si conocen la historia del Minuto de Dios en Colombia. El Minuto de Dios acá en Colombia también ha hecho muchísimo bien. Creo que también es una historia que se ha hecho muy en silencio, pero lograron crear universidades, barrios, colegios a partir de poco, poniendo un ladrillo, poniendo otro ladrillo, construyendo una casita, construyendo una universidad, y al final lo que nos damos cuenta es, el mensaje muchas veces de estos santos es, busquen primero el reino de Dios, den unas goticas, den un granito de arena, que Dios se va a encargar de absolutamente el resto. Y esas goticas, esos granitos de arena que San Basilio dio, se convirtieron en la ciudad más grande de atención a los pobres. Y es muy curioso porque si ustedes buscan bibliografía de esto,
es complejo, ¿sí? O sea, no es como tan evidente que en Wikipedia salga una página súper detallada de todo lo que pasó, pero ustedes empiezan a escarbar y se dan cuenta de esa maravillosa construcción que él hizo, y es muy extraño que nadie lo sepa o que no se ha defendido, o que cuando la gente empieza a atacar a la iglesia, la gente no diga, pues San Basilio hizo esto, la iglesia atacó la esclavitud, pero porque la gente no sabe esto, y es curioso, tiene que ver mucho con eso que hablamos al principio. La iglesia ilumina, pero en silencio. A la iglesia no le interesa ser el centro de atención y que todo el mundo diga, ay, tan buenos que son. Pero creo que como cristianos, como católicos, tenemos que tener como un poquito más de, no orgullo, porque el orgullo es un pecado capital y a veces me regañan cuando digo eso, pero yo sí creo que necesitamos como un orgullo católico de saber que tenemos, que estamos sobre hombros de gigantes, de personas que transformaron mundos y que nosotros no podemos hacer menos que ellos. Tengo bastante material bibliográfico, acá pequeño paréntesis también de publicidad. Este es un proyecto que queremos también seguir armando para seguir como escarbando en la historia, buscando qué ha sucedido. Y si hay gente interesada, pues por supuesto son bienvenidos. Después les doy mi correo, me pueden escribir y ahí vamos mirando qué se puede hacer. Bueno, este fue este gran hombre, San Basilio, creó esta gran ciudad. Lo último que les quería decir, unos historiadores decían de él que había creado algo así como un complejo Saltair británico. Este complejo fue muy famoso en el siglo XIX porque era una ciudad que podría compararse con Manchester y que fue creada exclusivamente para la explotación industrial. Y este complejo fue creado, pues, digamos, con un fin particular que era la industria, utilidad y ganar dinero. Eh, y toda esta basilidad que creó San Basilio se comparaba en tamaño y en grandeza con esto. Mientras el siglo XIX creó un complejo para ganar dinero, San Basilio, guiado por la palabra de Cristo, creó una ciudad para atender al que era olvidado. Y creo que es muy difícil encontrar un símil en otra cultura, en otro, no sé, ver budistas o musulmanes o ateos que realmente lo hagan sin realmente esperar absolutamente nada a cambio. Creo que es complejo y difícil. Que existan casos, seguramente, no lo voy a negar, pero una persona tan grande tiene que ser recordada, y no solamente por sus debates teológicos heavy que tenía, sino también por todo este impacto que generó. Eh, y bueno, relacionado un poco con esta época, vienen algunos personajes interesantes, específicamente con las mujeres. Eh, si vamos a hablar de la caridad de la iglesia durante el principio de la historia, jamás podemos dejar de lado eh, la heroica labor que las mujeres tuvieron. A veces se pueden olvidar, eso es cierto, y por eso creo que es nuestra labor siempre descubrirlas, siempre traerlas a colación. Eh, Se llaman usualmente en la literatura viudas y matronas, porque pues digamos que hay como una jerarquía social. Entonces están las personas que tienen muchísimo dinero, que tienen eh, muchísimos tiendas, muchísimos haciendas, perdón, pero también encontramos otro tipo de mujeres dentro de la vida romana, ¿no? También encontramos las mujeres, pues no una clase media, porque no creo que existiese una clase media, pero una clase menos privilegiada, pero que no era pobre. Teníamos también esclavas. Y lo interesante es que la iglesia se abre a todas estas mujeres para darles un sentido de vida. Es algo inicial que genera también una revolución dentro de la concepción de lo que es una mujer. El pater familias en Roma era la figura central del núcleo de la sociedad, que era la familia. El pater familias era capaz de decidir si un niño vivía o no vivía, si era aceptado en la familia o si no era aceptado en la familia. Tenía un poder absoluto sobre sus posesiones, y la familia muchas veces también incluso se podría ver como pues, una posesión. La mujer no tenía una posición tan fuerte, y como les decía en un principio, incluso las viudas la veían un poco difícil. No tan difícil como los judíos, porque pues, en la cultura judía una viuda ya estaba llevada, pues ya que ya su vida se acabó. Digamos, dentro del contexto romano, las viudas todavía tenían cierto poder de manejo de sus obras, de sus bienes, no tanto como se podría pensar hoy, por ejemplo. Eh,
Y algo importante acá para mencionar es precisamente que la viuda estaba en relación al hombre. Si te quedas viuda, si ya no tienes un hombre, tu vida ya no vale tanto como antes. Y lo interesante del discurso de la iglesia, del funcionamiento de la iglesia, es que todas estas mujeres empiezan a tener un sentido y muy fuerte. Y el sentido de estas viudas es que empiezan a ser como la caballería pesada del cristianismo en cuanto a caridad. Estas mujeres que tenían, algunas hacían un rito de velación, se ponían el velo, que es lo que hoy se hace por lo menos con las monjitas, eh, encomendaban su vida al servicio de los más necesitados. Y es muy interesante ver cómo las mujeres más ricas encontraron un sentido de su vida sirviéndole a los más necesitados. Entonces se empieza a conectar la riqueza gigante con el que no tiene absolutamente nada. Y el sentido de vida de la que tiene más plata se vuelve servirle, lavarle los pies al que nunca ha tenido nada en su vida. Y hay muchísimos ejemplos. Estos tres que pongo son los más famosos, los pueden investigar. No voy a entrarme en cada uno de ellos porque creo que me tomaría toda la noche. Eh, pero lo que en ellas pueden ver es precisamente eso, de qué manera entregaron su vida y entregaron su fortuna y fortunas cuantiosísimas. Hay unos estudios económicos que intentan, por ejemplo, medir lo que sería hoy la riqueza, creo que era de Fabiola, y es muy difícil, es complejísimo porque tenía tantas propiedades y de tanto valor que hacer un símil de riqueza se vuelve una tarea titánica. Tanto así que incluso se decía que ni siquiera la emperatriz de Roma, con todas sus riquezas, iba a ser capaz de comprar una hacienda que ella tenía cerca de la capital. Entonces, nada más pensemos en una mujer en ese estilo, que no le falta pues absolutamente nada, tiene toda la vida arreglada y decide que su vida va a ser el servicio a los pobres, a los necesitados. Y en ellas lo que encontramos es un ejemplo de grandes manumisiones a esclavos, liberaron a muchísimos esclavos, donaciones de tierras para construcción de monasterios, donaciones a la iglesia, creaciones de espacios para los peregrinos, y muchas de estas pues, mujeres santas fueron las que le financiaron el sueño loco a San Basilio, por ejemplo. San Basilio no hubiese podido hacer todo lo que hizo si no hubiese sido por esas viudas y matronas que tenían todo el dinero para hacerlo. Pero no solamente estos actos de amor y de caridad se quedaban en las que tenían plata y en las que podían dar. Los actos de amor también se iban en aquellas que no tenían mucho, en aquellas que pues no podían entregar dinero, no podían entregar tierras, pero podían entregar su ser para el servicio de la gente. Y es lo que se volvió la semilla para las monjitas de hoy en día, de esas grandes mujeres que son realmente madres de la iglesia, que entregan no solamente su virginidad, entregan todo su ser, todos sus actos para el servicio de los que lo necesitan. Y creo que en la historia podemos ver que las que estaban en pie de guerra al lado de los soldados que se estaban matando por estupideces eran religiosas, que ayudaban al que caía herido. Las que iban a cuidar a los orfanatos, a los niños que se quedaban sin padres, eran las monjas. Que cuidaban en los hospitales en las peores enfermedades, eran las monjas. Todo esto inicia en este punto de acá, en donde la mujer empieza a ver otro sentido de la vida distinto al que ya se le había planteado. Un objetivo de la vida que también es para los hombres, no es exclusivamente para las mujeres, que es entregarse a sí mismas por el servicio al necesitado. Lo que vemos en las mujeres, y creo que eso tiene que ver mucho con la feminidad, es esa entrega particular que ellas han tenido, que es diferente a la del hombre. No sabría ponerlo en palabras en este momento, pero si uno revisa la historia, uno puede darse cuenta que tienen unas características distintas, tiene unos sabores particulares, no es exactamente lo mismo. Eh, y estas viudas fueron las que iniciaron este gran movimiento. A una de ellas se le conocía como la secretaria de Jeremías, de Jerónimo, perdón, San Jerónimo, no el de los helados, sino bueno, es el mismo de los helados, pero el que puso todo el corpus de la Biblia en latín y lo unió y todo esto. Esa obra no hubiese sido posible sin las viudas que defendían a Jerónimo. Y es importante, es como recordar, sin las mujeres no habría Biblia. Así de importantes eran. Ellas no solamente dispusieron de la plata, sino que defendieron a Jerónimo, le dieron un espacio donde hacerlo y acompañaron pues a este gran erudito
que nos dio tanto. Em, y ya finalmente, para no quedarnos todo el tiempo ya en esta charla, porque me gustaría escuchar sus opiniones, dos instituciones particulares que se crearon, digamos que a raíz de todo el ejemplo de Basilio, eh, pero que se volvió ley. No sé si se pronuncia así, son los Cenodoquium y los Latrium. Últimamente se ha vuelto muy de moda la palabra xenofobia, que pues creo que todos entienden, es como el odio al extranjero, al diferente, al que pues viene de otro país en nuestro contexto. El Cenodoquium es todo lo contrario. Así como uno es el odio contra el diferente, este consiste en un amor por el que llega. Y es un amor por el que llega institucionalizado, que consiste en construcciones especializadas en atender al peregrino. Incluso podríamos llamarlo que es como el abuelito de los hoteles y de los hospitales. O sea, estos Cenodoquium eran como una mezcla de ambas cosas. Si tú ibas de peregrinación, podías entrar ahí, te atendían, era gratis, no tenías que llevar mucho dinero para que te atendieran, no, absolutamente eso. Y además, si llegabas enfermo, eras tratado con dignidad, porque recordemos que fue un mensaje de Cristo. Y pues con esto ya pues, estoy pronto a cerrar, y es que todo esto que se está haciendo no se hace simplemente por quedar bien, por tomarse una foto y decir cómo lo hicimos. Todo esto se hace es por un mandato que nos dio Cristo y que me gustaría que todos lo pensaran siempre y cada vez que se levantan todos los días. Y es que cuando llegue el día del juicio, Cristo posiblemente no te va a preguntar sobre tu posición frente a una eh, diatriba teológica súper especializada, y si seguiste al Papa que era verdadero, al Papa que era falso, o si fuiste a misa de espaldas o no. Es muy posible que la vara con la que te midan tenga que ver con el amor. Y, ojo, no el amor masón abstracto de poner eh, cositas de los que sufren por allá, sino el amor real de entregarte por el que está al lado tuyo. Y Cristo va a medir esas heridas que tuvimos en batalla, va a medir qué tanto peleamos por Él, y qué tanto peleamos por Él precisamente en el amor. Recuerden cuando en la Biblia, pues en el Evangelio nos dicen que se separan a un lado eh, como las ovejas y, y les dicen, pues unos porque se van a condenar y otros porque se van a salvar. Y lo que muestran es que los que se van a salvar fue porque le dieron un vaso de agua cuando Cristo tenía sed. Y muchos preguntan un poco extrañados, Señor, pero pues si nunca te vi, ¿cómo te iba a dar el vaso? Y Jesús da una respuesta categórica más fuerte, que es que cuando el más pequeño llegó a pedirlo y tú se lo negaste, se lo estabas negando al mismo Cristo. Ese fue uno de los motores principales por los que tanta gente no se quedó quieta y empezó y arrancó a hacer cosas. Y tenemos las semillas de instituciones que transformaron el mundo por siempre. Imagínense un mundo sin hospitales como los conocemos hoy, que sí, la ley 30 y la salud está, la ley 100, perdón, y la salud está en el carajo y bla, bla, bla. Pero piensen un momento, un mundo realmente sin estas instituciones tan poderosas y tan fuertes, y sin el sentido que nosotros mismos le damos. O sea, si ustedes se dan cuenta, inconscientemente nosotros pensamos lo que el cristianismo dice. Estos servicios deberían ser gratuitos porque son la dignidad misma de la persona. Otras culturas no hacían esto. ¿Cómo es posible que nosotros sí lo pensemos? Otras culturas no tenían pensado que estos servicios tenían que dárselo a los más necesitados. Porque nosotros nos indignamos tanto cuando a una persona pobre se le niega un tratamiento fundamental para que su vida siga adelante. Precisamente por esto. Porque tenemos metido hasta el tuétano el mensaje cristiano de que esas personas, por ser personas, merecen eso. Entonces, lo que vimos, pues ya voy a cerrar rápidamente este último ejemplo. Entonces les voy a contar, el Latrion era unos cuidados que se le daban a los enfermos que no necesitaban quedarse en un lugar particular porque no eran muy graves, eran cuidados ambulatorios. Ahí podemos ver como temas muy importantes de medicina ambulatoria y bueno, estas cosas. Y el Cenodoquium sí eran instituciones que se empezaron a centrar. Y algo muy interesante es que durante el concilio de
Nicea, en el 325, los obispos, cada obispo tenía la obligación de tener un cenodoquium en su ciudad. Institucionalmente, una entidad encargada de brindar amor se obliga a poner en cada ciudad. Y esa es la grandeza de la iglesia. Dice, esta idea me gusta, copiémosla en todas las ciudades porque está funcionando una chimba. Y lo que empieza a suceder es que en varias ciudades de Roma empiezan a surgir centros que antes no se veían, centros encargados de atender al que era extraño, centros encargados de atender al que estaba pues, en la última escala del piso, ¿no? Y esto surgió, esto al final terminó siendo una semilla para una transformación cultural muy fuerte, en temas de prestación, por ejemplo, de salud, en temas de atención a las personas más pobres. Y hay una anécdota ya para cerrar, les iba, creo que, bueno, sí. Ya para cerrar, cuentan que durante la Revolución Francesa, pues esta revolución sangrienta que acabó con todo el mundo, había varios partidarios de cerrar todas las instituciones relacionadas con la iglesia, porque la iglesia representaba ese mundo pasado que se quería superar. Y pues se cerraron muchos monasterios encargados exclusivamente de la oración. Pues todas las personas que lo componían fueron expulsadas y también hicieron algo que fue bastante imbécil por parte de la administración pública, que fue la expulsión de las órdenes que cuidaban a los pobres, a los enfermos y a los mendigos. ¿Qué sucedió unos días después de esta expulsión? Bueno, no unos días porque es un proceso largo, logísticamente difícil, pero ¿qué sucedió después de esta expulsión? París empezó a llenarse de personas no requeridas, digámoslo así, no esperadas, y públicamente surgió un nuevo problema. Tenían que tomar una política pública frente a algo que estaba sucediendo. Y es que los mendigos, los pobres, los enfermos, los locos, que estaban siendo cuidados por comunidades que se entregaban a ellos, ya no tenían quien los cuidara. Las instituciones habían pasado a ser administradas por el Estado. Y estas personas empezaron a salir a las calles y una primera política pública que se tuvo que tomar fue, ¿qué vamos a hacer con esta gente que ahora está desamparada? Pragmáticamente se dejó regresar a muchos de las órdenes, no fue porque hubiese libertad de culto y vamos a también escuchar católico, sino fue más una decisión pragmática de cuidado con los pobres, de bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con tanto pobre y tanto mendigo? Pues dejemos entrar a estos manes que por lo menos los cuidan gratis. Y varias órdenes que ayudaban directamente a las personas necesitadas regresaron a Francia. No las órdenes que oraban, no las órdenes orantes. Y solo quiero como poner esta pequeña anécdota como para ver qué sucede cuando todo este bien que se hace en silencio se intenta apartar. Cuando muchas cosas y muchas instituciones que han trabajado por la defensa de la dignidad humana son suprimidas por muchos ideales medio baratos que ponen primero la ambición y el individualismo a la verdadera dignidad de la persona que necesita amor. La iglesia plantó unas semillas increíbles que han transformado el mundo y que lo seguirán transformando por siempre. Y la invitación es que cada uno de ustedes es iglesia y cada uno tiene la posibilidad de construir ciudades hospitales. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de transformar mundos, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de transformar el mundo. Y es algo que jamás debemos olvidar. Con Cristo tenemos todo para ganar y realmente nada por perder. Él es esa luz, Él es ese camino que nos guía para que nuestros esfuerzos se conjuguen con la trascendencia y no se mueran en lo inminente, en lo que pasa al día siguiente. Solamente para recordarles, toda la caridad, digamos que la podemos listar fácilmente en dos tipos de obras de misericordia, dos obras que deberíamos hacer, intentar hacer siempre en nuestra vida, y que son fáciles de arrancar a hacer. No se necesita construir un hospital para ayudar al otro, simplemente se necesita poner un granito de arena y seguir adelante. Existen obras corporales, que creo que es la que la mayoría de gente hace, realiza, pero recuerden que también hay obras espirituales y estas también son fundamentales para la salvación de las almas. Tú puedes dar de comer al hambriento,
pero pues es posible que el hambre vuelva. Enseñar al que no sabe es una obra de misericordia mucho más poderosa en el sentido de que pues la persona ya va a saber. Tú puedes dotar de bienes materiales a la persona, pero a ti lo que te importa es que el alma se salve porque tú sabes que el mayor bien que una persona puede tener es estar al lado de Dios. ¿Cómo le vas a negar esa gran bendición? Entonces, bueno, estas son las obras. Dar de comer al hambriento, beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Yo digo que así como para los musulmanes es ley visitar por lo menos una vez la Meca en la vida, yo diría que debería ser obligación para todos los cristianos que cumplan todas estas obras por lo menos una vez al año. Que por lo menos una vez al año mm, hazlo, alimenta al hambriento, dale de beber al sediento, visita a un preso, entierra a un muerto, corrige al que está en error, perdona las injurias, consola al triste, ruega a Dios por los vivos y los difuntos. O sea, debería ser como la regla mínima para que un cristiano se denomine como tal. Eh, los invito entonces a que profundicen más en la historia de la iglesia. Es algo apasionante, uno se encuentra con bellezas increíbles. Naturalmente también se encuentra con sombras, como les dije, no hay que ser ingenuos y pensar que todos los seres humanos antes que nosotros fueron buenos. Pero cuando uno se encuentra con estas luces, uno se llena de esperanza y se da cuenta que vale muchísimo la pena seguir al maestro. Voy a dejar de compartir para charlas. Dios. Esperen un momento. Ok. Bueno, y ya para cerrar, entendiendo pues las obras de misericordia que les mostré y pues toda esta parte histórica, solamente les quería hacer una invitación, pues si están interesados. Ahorita en la pandemia han surgido muchísimas iniciativas. Les recomiendo que si están en alguna, invéntense ustedes y salgan a transformar el mundo. Tienen todo lo necesario para hacerlo. Pero si no saben cómo comenzar, desde Más Colombia estamos trabajando en un plan de apadrinamiento para familias necesitadas. Nosotros estamos haciendo un convenio con el Banco de Alimentos y pues con unos señores que antes transportaban a niños para los colegios y pues ahorita se quedaron sin trabajo. Y en este convenio lo que estamos haciendo es llevar estos mercados a centros especializados que tienen personas con condiciones de salud difíciles. Ahorita estamos acompañando a un centro que se llama David, eh, que trabaja con personas, es una unidad renal, personas que tienen que hacerse diálisis, son unos viejitos que no tienen mucho dinero y pues son 16 familias que dependen de ellos. Estamos trabajando con esas 16 familias, adicionalmente dentro de este centro, adicionalmente también hay otras 4 familias que se inscribieron, necesitaban ayuda. Y lo que les iba a decir era, primero, si conocen gente que esté necesitada, por favor, pásenme ese contacto. Naturalmente, si la persona está dispuesta, porque pues no es simplemente entregar esto y ya, sino buscar como un acompañamiento. Eh, lo que estamos haciendo es un plan padrino, en el sentido de que pues el mercado se acaba el mes. El mercado tiene un costo más o menos de 55.000 pesos. Digo más o menos porque depende de la ruta, ¿sí? Entonces, si son familias dispersas, pues la ruta cobra más. Si es al centro en donde todos están juntos, pues la ruta cobra menos. Pero el promedio que hemos sacado son más o menos 55.000 pesos. Los mercados son brutales. Eh, Tienen más o menos 30 productos, alcanzan para un mes, más o menos para una familia de 4 personas. Están súper invitados a apoyar. Si tienen la capacidad, pues son súper bienvenidos. No sé, pueden apadrinar a un abuelito, no mensualmente, pero sí, no sé, dar la mitad. Bienvenido. No pueden dar la mitad, pueden dar el 10%, súper bienvenido. O sea, con lo que puedan ayudar, de verdad, eh, eso ya suena como muy de Dios se los multiplicará, pero es muy importante como que entre todos nos ayudemos en esto. Si conocen gente que necesite, pásenme pues los datos, hablamos de qué manera podemos mirar para llevar esta ayuda. Incluso ustedes mismos necesitan, no les dé pena, de verdad. No puede haber pena entre hermanos, no puede haber pena entre católicos. También apóyense con nosotros, también podemos ayudarlos. Eh,
Y bueno, esto era todo lo que les quería decir. Espero que hayan aprendido un poco. Espero que puedan seguir adelante trabajando por Cristo. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Sebas.